Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Segunda hora de noticias y vamos a comenzar con la ronda de entrevistas correspondiente a la jornada del día de hoy. Gracias por su generosa sintonía. No lo olviden, a primera hora pueden escuchar a través de las frecuencias en señal abierta de Sonorama, la gran señal nacional en todo el territorio continental ecuatoriano. Nos pueden igualmente escuchar en Real Audio para todo el país y alrededor del mundo a través de www.sonorama.com.es, nuestra página web donde además se encuentran la información generada a lo largo del día preparada por nuestro equipo de noticias. Igualmente estamos transmitiendo en vivo a través de las plataformas digitales de Sonorama, en Facebook Live, por la fanpage de Radio Sonorama y en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. A ver, hace 2 días conversamos aquí con la ministra de Educación, María Brown, quien expuso los argumentos por los cuales su cartera de Estado había presentado un pedido al Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional para que se dé paso al retorno obligatorio presencial al 100% de las actividades docentes en el Ecuador. El COE procedió de esa manera, efectivamente, el martes en la sesión en la ciudad de Guayaquil, dio paso justamente a ese pedido del Ministerio de Educación que será progresivo y que comenzará a partir del próximo lunes. Ayer conversamos con el doctor Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, para explorar un poquito la situación sanitaria, si hay condiciones sanitarias en ese sentido. Hay mucha gente que está preocupada, justamente, hay quienes consideran que todavía no es seguro. Hay incluso una expectativa por parte de las autoridades, tanto de Educación cuanto del Ministerio de Salud, en el sentido de que hasta diciembre se logre garantizar la vacunación del 85% de la población ecuatoriana, con lo cual se garantizaría esto que los especialistas se llaman la inmunidad de rebaño. ¿Qué piensa la Unión Nacional de Educadores en ese sentido? Su presidenta Isabel Vargas visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, Isabel? Bienvenida, qué gusto, buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío y para todas las personas que están tras de la pantalla. Desde la Unión Nacional de Educadores nosotros ratificamos que es imprescindible el retorno a las clases presenciales, pero que este retorno debe garantizar la vida, la salud y también la educación, y en eso justamente estamos de acuerdo con los médicos en que se debe al menos garantizar la inmunización por rebaño y que al menos el 85% de la comunidad educativa esté vacunada. Es decir, a ver, con el concepto están de acuerdo, hay que volver a las clases. ¿Pero este es el momento o todavía no llegamos al 85%? No, o sea, hay la proyección hasta diciembre cerrar con eso. ¿No es este el momento? No es el momento, nosotros estamos conscientes y por eso es que hemos emitido nuestra preocupación y nuestra propuesta tanto al Ministerio de Educación como al COE Nacional, y el COE parte del hecho de que va a haber un monitoreo, pero también parten por el hecho de que va a haber presupuesto para educación. Pero sin este no va a ser posible, toda vez que el 53% de las áreas de saneamiento de las instituciones educativas no están en óptimas condiciones. No solamente tiene que ver con el hecho de la vacunación, sino también con la infraestructura. ¿Qué va a pasar si vamos a seguir hacinados 40, 50, 60 estudiantes por aula? Recordemos que hasta el 30 de octubre del 2020 se jubilaron 12.300 maestros y esas partidas de esos maestros no han sido reemplazados en el sistema educativo. Y por otro lado, también ya en el campo de la educación no hay el plan de reinserción. Recordemos que el 42% de los estudiantes están afectados psicológicamente, emocionalmente, el 42% ahora sufre de miopía. Es decir, son 3 aspectos importantes que se debió haber tomado en cuenta y sobre todo para garantizar estos 3 aspectos que yo digo que es la vida, la salud y la educación. Debemos tomar en cuenta un presupuesto que fue recortado en el 2020, que fue recortado en el 2021 y que ahora en la proforma presupuestaria para el año 2022 de igual manera es el gobierno que menos le está aportando a educación si tomamos en cuenta los últimos 5 años. Es el 3.11 del Producto Interno Bruto en relación al año 2018 que se inició con un presupuesto de 3.6 de relación al Producto Interno Bruto. Entonces esa es la preocupación que tenemos no solamente los
maestros, sino también los padres de familia en las condiciones en que se regresa a las clases presenciales. Correcto, Isabel, buenos días. Justamente conversábamos con la ministra sobre este tema y ella hacía referencia a que una de las consideraciones quizá que se tomaron en cuenta para esta decisión tiene que ver con que se ha reducido el número de contagios de COVID-19 y daba cuenta justamente de las cifras del tema a nivel de la población estudiantil. ¿No podría ser quizá esta una razón para la cual tomar esta decisión y volver a las aulas? Bueno, pues en los jóvenes que regresan ya la próxima semana, el 73% tiene la primera dosis, está vacunado con la primera dosis. El de la segunda dosis apenas el 33%. El regreso a las clases es en Amazonía, en donde apenas el 58% de los jóvenes están vacunados de la primera dosis y el 18% de la segunda. Es decir, si nosotros tomamos en cuenta lo que dice la propia Organización Mundial de la Salud, que la vacuna no garantiza que no se contagie, que no se propague el COVID-19. Y el propio Ministerio de Salud, luego de la suelta de noviembre, ha dado informe que las personas contagiadas, las que ingresaron por el tema del COVID, son personas que incluso estaban ya vacunadas con las 2 dosis. Entonces no es garantía. Nosotros lo que decimos es que se garantice estos 3 aspectos: la vacunación en un 75% y que la infraestructura también. La propia ministra ha indicado que se necesita $600 millones para poder garantizar una buena infraestructura para ese retorno. El hacinamiento también es una preocupación por parte de los padres de familia. ¿Qué va a pasar con las aulas de 40, 50, 60 estudiantes? Cuando nosotros en nuestra propuesta decimos que sea 25 por aula. Y claro, para con el número que usted señala de 45, 50, 60 estudiantes no se puede garantizar, me imagino yo, el distanciamiento de los estudiantes. No solamente el distanciamiento, no solamente del COVID, sino que no se puede garantizar un óptimo aprendizaje, porque claro, se necesita un número menor, toda vez que el 42%, estamos hablando de 2 millones de estudiantes, vienen afectados por el COVID, por el encierro, tienen problemas psicológicos, emocionales. De cada 5 estudiantes, 1 tiene dependencia a los aparatos tecnológicos. Entonces ese plan de reinserción, el nuevo, incluso que está ya en las reformas a la Ley Orgánica de Educación, que es el Departamento de Consejería, que se debe aumentar el número de personal y que ya debía haber llamado a un concurso de merecimientos, no se lo ha hecho. Es decir, que haya profesionales especialistas para poder atender este tipo de casos a los estudiantes. Entonces tenemos que ver en todos los aspectos para poder hablar de que el regreso a las clases va a significar, primero, que se garantice la vida, que se garantice la salud, pero sobre todo que se garantice el inicio de salir de esta crisis en la que nos encontramos. Isabel, otra de las críticas que ha recibido esta decisión tiene que ver con que su aplicación es a escala nacional. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el régimen Costa, que estaría próximo a concluir clases, por ejemplo? ¿Cómo miran ustedes? Bueno, pues va a ser también, no sabemos la reacción del estudiante, qué va a pasar, se va a estresar más, va a complicar más la situación. Y en el régimen Costa, en el Carmen, por ejemplo, los profesores que estuvieron ya en la presencialidad asistiendo a las instituciones educativas tuvieron que retornar a la virtualidad por el rebrote que hay del COVID-19, que incluso el director distrital Jimmy Andrade estaba contagiado a pesar de haber tenido ya las 2 dosis de la vacunación. Eso estamos hablando en Manabí, en el Carmen, de la semana anterior. Claro, pero está claro que la vacunación no es que a uno le inmuniza 100%. Obviamente, claro, la vacunación apunta a minimizar los efectos del COVID. O sea, no es lo mismo estar vacunado con una cantidad de anticuerpos que no estar vacunado, donde el riesgo es obviamente aún mayor, Isabel. Claro, el riesgo sigue, claro, el riesgo continúa y no toda la población está inoculada. Entonces es un riesgo latente, es una probabilidad muy alta de que haya un rebrote. Si hablamos que en 5 días de asueto de noviembre ha habido un rebrote, ¿qué vamos a hablar? Que 4.300.000 estudiantes van a estar juntos, ¿no es cierto? Entonces sí hay que mirarlo de ese lado y nosotros lo que
pedimos y exigimos es que la Asamblea Nacional observe el presupuesto que se está asignando a educación y pues se le asigne lo que la Constitución y las normativas lo establecen, para de esta manera empezar a salir de la crisis y garantizar los 3 derechos fundamentales de los estudiantes, de los padres de familia y de los maestros. Nos escriben a través de las plataformas por donde transmitimos a primera hora, ¿a qué se refiere con garantizar las condiciones para los estudiantes? Y esta pregunta es importante en la medida en que será necesario, por ejemplo, que desde el gobierno se doten de los implementos, por ejemplo, a nivel del sistema educativo público para uso de los estudiantes, por ejemplo, el alcohol, qué sé yo, estas medidas de las cuales hablábamos justamente con la ministra de Educación. ¿Se garantizaría de alguna manera? Bueno, pues las condiciones se refiere a las áreas de saneamiento, en donde, ejemplo, en el sur de la capital, un colegio de 4,000 estudiantes tiene apenas 8 baterías sanitarias, 4 lavabos y no todos están en óptimas condiciones. Eso es garantizar las condiciones y también que haya la infraestructura, aulas suficientes para albergar a todos los estudiantes y que no haya estos hacinamientos. Los insumos de bioseguridad, de bioprotección, tiene que dotar obviamente desde el Estado. Recordemos que la salud y la educación son responsabilidades ineludibles del Estado y en esto ahora hay un plan, el plan padrino, en donde no se ha conseguido que sean padrinos de las instituciones y son los propios padres de familia quienes están entregando cuotas para solventar y para poder dar estos mantenimientos. Esos padres de familia, a los cuales fueron despedidos en medio de la pandemia, a los cuales se les ha rebajado su sueldo. Mientras tanto, nosotros le decimos en la Asamblea Nacional que haya mano dura, que el SRI cobre a quienes están eludiendo los impuestos, porque la educación se invierte, la inversión es justamente de los ingresos permanentes. Los ingresos permanentes se habla de los impuestos y lamentablemente aquí los que están eludiendo son los grandes empresarios y quienes están sacando el dinero fuera del país. Nos están robando la educación y nos están robando la vida, porque si no invertimos en educación realmente se avisora que pueden ser focos de contagio en las instituciones educativas. ¿Ustedes han tenido algún tipo de diálogo con la ministra de Educación? ¿Cómo está, digamos, la relación con la ministra María Brown, Isabel? Bueno, nosotros le hemos entregado nuestras propuestas, hemos conversado con la señora ministra, ella nos indica que es cuestión del Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no hemos tenido la oportunidad de acercarnos, a pesar de que hemos pedido una cita, pero ahora... O sea, ni una sola vez desde que comenzó el gobierno no han podido hablar con la ministra. No, con ministra de Educación hemos conversado la semana anterior y le hemos entregado propuestas. La señora ministra de Educación indica que es cuestión del Ministerio de Finanzas. Pero ¿Y han tratado de hablar con el ministro? Hemos tratado de hablar. ¿Con el ministro sí no se han reunido? No nos hemos reunido, pero en este momento está en las manos de la Asamblea Nacional el observar justamente la proforma presupuestaria, en donde nosotros sí exigimos que desde ese espacio se exige el cumplimiento de la normativa, es decir, que a este año que viene, 2022, se le asigne lo que le corresponde a educación. Hay una pregunta que nos piden, digamos, una referencia que hace una de nuestras internautas, de nuestras oyentes, dice, y no sé si es cierto, por eso le traslado esa inquietud, hay docentes que se les ha dado la responsabilidad de 2 aulas porque no hay reemplazo para los docentes jubilados. ¿Es así, Isabel? Es verdad, son 12,300 maestros que se jubilaron y que no han sido reemplazados. El dinero está ahí porque son partidas presupuestarias que incluso tienen que desdoblarse. Es decir, debían haber ingresado alrededor de 19,000 docentes para cubrir todas las necesidades en cuanto a lo que es planta
de los maestros, pero sin embargo no se lo ha hecho y los docentes tenemos a cargo 2 aulas. Por eso nosotros decimos que el regreso a las clases presenciales avisoramos que va a haber un hacinamiento y esto no va a garantizar que salgamos de esta crisis en la que nos encontramos, que es la crisis educativa. Pero de otro lado, Isabel, también tenemos esta realidad que ha pasado factura en este último año, que tiene que ver con la imposibilidad de acceso por parte de los estudiantes al sistema educativo, porque no cuentan con las herramientas tecnológicas, porque no tienen acceso a internet, lo que ha provocado deserción, sin duda alguna. Entonces, un poco, ¿cómo balancear allí? Claro, lo que pasa es que nosotros estamos hablando de inversión en educación. La inversión tanto para la educación remota que pasamos en la pandemia, que en lugar de incrementar un presupuesto nos recortaron los 800,000. No hubo una responsabilidad social incluso por parte de las empresas telefónicas, mientras que en otros países entregaban 40,000, 50,000 líneas gratuitas a los estudiantes. Aquí no hubo voluntad desde el gobierno para exigir que se cumpla, que estas empresas telefónicas que han obtenido millonarias ganancias cumplan. El impuesto especial que pagan para ampliar la cobertura, alrededor de $300 millones, no fue ocupado justamente para ampliar la cobertura en el área rural. Es decir, tanto para la educación remota que acabamos nosotros de pasar, como para las clases presenciales, tiene que haber inversión, porque en las dos hay un daño hacia los estudiantes, hacia la niñez, hacia la educación. Sí, son más de 90,000 estudiantes que abandonaron el sistema educativo en este año, sin tomar en cuenta los de los años anteriores. Entonces, esa es una realidad preocupante. Por eso nosotros decimos que es importante el regreso a las clases, pero ¿en qué condiciones vamos a regresar? Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, inversión en educación para garantizar que salir de esta crisis, para empezar, son 2 años que estamos atrasados en educación, entonces necesitamos el plan de nivelación pedagógica, necesitamos capacitación a los docentes, necesitamos el nuevo modelo del Departamento de Consejería Estudiantil, necesitamos el plan de reinserción, se necesita que se reemplacen a los docentes que se jubilaron, pero para todo esto la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de observar y de invertir, porque caso contrario, si nosotros estamos hablando que para el año 2022 apenas el 3.11% se le está aportando, no va a haber cambios. Puede haber voluntad, puede haber un plan, pero ya aterrizando en la realidad no va a haber cambios. El padre de familia no se le puede seguir extorsionando, sacando de su bolsillo. Cuando vemos que hay personas que tienen sus dineros en los paraísos fiscales y la Asamblea Nacional también tiene esa responsabilidad de decir quiénes son y que se devuelve esos dineros acá para poderles invertir en 2 aspectos fundamentales, que es la salud y que es educación. Fíjese que la base primordial para la reactivación económica es invertir en educación. Y entonces, si no lo hacemos, no vamos a salir, el país entero no va a salir del subdesarrollo. Además que la propia Constitución establece presupuestos mínimos para educación y para salud. A propósito de las referencias que usted está haciendo, por ejemplo, recibimos un mensaje, nos dice, muchos padres ya no tienen para pagar internet. Ya muchos niños están fuera de sus escuelitas, que es un poco la referencia que sí Isabel. Pero por acá, hablando justamente de la contribución, entre comillas, a los padres, me envía un mensaje una de nuestras oyentes y dice: están pidiendo a los padres cuota para poder comprar alcohol. Instituciones normales no están preparadas, y anteayer que estuvo acá la ministra María Brown, que conversó con nosotros, había recibido justamente un mensaje e incluso fotografías de un establecimiento educativo del Colegio Cotat, que está ubicado en el norte de la capital, con una infraestructura muy complicada, el cielo raso destruido, no está en condiciones, digamos, le trasladamos esa pregunta a la ministra dijo que de todas maneras el Cotat no está, digamos, dentro de las instituciones con mayores complejidades, pero obviamente hay que tomar nota de aquello. El tema es que son realidades que están hablando los padres, y a propósito de este Colegio Cotat, nos decía el mensaje que recibimos, que les están pidiendo cuota a los padres, o sea, una vaca a los padres para poder solucionar los problemas de infraestructura de este establecimiento educativo, lo cual no es normal, porque quien tiene que solucionar esos problemas
es el Estado, a través del Ministerio de Educación. Isabel. Por supuesto, es una responsabilidad. La educación es una responsabilidad ineludible del Estado. Por lo tanto, el endosar a los padres de familia, realmente eso corrobora que este gobierno no tiene esa voluntad política, no ha tenido ese encuentro realmente con los niños y con los jóvenes, que son el eslabón más débil en donde sobrecae toda la situación económica y todos los problemas que atraviesa nuestro país. Entonces, a esos padres de familia que se les ha quitado la mitad de su sueldo, que han sido despedidos, 1.200.000 personas pasaron de la pobreza a la extrema pobreza. ¿Y quiénes están en la escuela pública? Justamente los que están en la pobreza y extrema pobreza. Y a esos padres de familia, y mientras tanto, por otro lado, 7.700 millones que se llevan las grandes empresas, y en lugar de cobrar, envían una reforma tributaria para seguir cobrando los impuestos a los que menos tenemos. Esa es la realidad, y nosotros lo que llamamos, hacemos un llamado desde este espacio para que, vuelvo y repito, en estos días está en manos de la Asamblea Nacional el que se revise esa reforma presupuestaria y que haya inversión, no solamente en la educación inicial, básica y bachillerato, sino también en la educación superior. Justamente hoy está previsto el debate de la proforma presupuestaria, hoy en horas de la mañana en la Asamblea Nacional, y allí al respecto, en el informe que fue preparado, se formula esta recomendación de que el Ejecutivo revise la proforma. Hay observaciones en este sentido, sobre todo en los rubros que tienen que ver con el área social, educación, salud y demás. Ahí la expectativa en todo caso. Claro, queda la expectativa y nosotros estaremos vigilantes, responsabilizamos al Ministerio de Educación, responsabilizamos por la vida, por la salud de la comunidad educativa, y también le responsabilizamos de que no haya ese avance que necesitamos. El país tiene que salir adelante con la educación. El arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación, y no es una simple frase, es una realidad. Aquí un mensaje que nos habían escrito a nuestro chat de WhatsApp de Sonorama. Nos dice Juan Caizaguano, más allá de que exista o no la posibilidad de tener acceso a Internet para tomar clases, no es lo mismo la calidad de aprendizaje. Existe un vacío grande en los conocimientos de nuestros hijos, por lo que es necesario que regresemos a la presencialidad. Y lo que Isabel Vargas, nuestra entrevistada, menciona es cierto. Las empresas encargadas de vender el servicio de Internet es pésima, y pone algunos ejemplos, ¿no? Nuestro internauta y nuestro oyente que nos escribe el día de hoy. Y también yo recibí un mensaje desde Guayaquil de mi colega y amigo Ronnie Smith, que dice: la ministra no da cifras de los porcentajes de vacunación de jóvenes en Guayaquil en el ciclo Sierra, que recién empezó. Se podría dar inicio, pero en la costa, que faltan 2 meses y medio, sería tremendo. No ven el bolsillo de los padres, aumenta el gasto de transporte y también de lunch, valores que no estaban programados en un presupuesto anual. Está bien que se inicie en la costa en las 2 modalidades, pero ya no en este periodo electivo, sino para 2023. La primera dosis fue muy buena en los estudiantes porque el Ministerio de Salud los vacunó en su colegio, pero para la segunda los mandan a cualquier centro de salud. Deberían hacerlo otra vez, la segunda dosis en su propio establecimiento educativo. Es un aporte que le traslado justamente a nuestra invitada, la presidenta de la UNE. ¿Qué opina usted sobre esto? Sobre parte de lo que, por ejemplo, acaba de dar lectura, que debería aplicarse esto en la sierra, pero esperar a la costa el siguiente año lectivo. ¿Cómo le ve usted, Isabel? Bueno, pues es parte de las propuestas que nosotros estamos entregando, toda vez que se debe garantizar que esté inoculado al menos el 80% para este retorno. En la costa todavía ese porcentaje no llega, en la sierra y en lo que es la Amazonía es de donde menos porcentaje han sido vacunados nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, y en lo que es la niñez inicial recién están empezando. Es decir, nosotros decimos que se termine el año escolar en la costa y que para el segundo quimestre en la región Sierra y Amazonía se dé ya este inicio, esta reinserción hacia ya las clases. No es una apertura nada más de coger las llaves de un candado y abrir la institución educativa, sino de ir reinsertando, irnos adaptando nuevamente a esta nueva realidad, a estas nuevas condiciones en las que están los estudiantes, en las que estamos los maestros, en que está la sociedad, la comunidad educativa. Eso es muy importante. Y
nosotros hemos hecho ese pedido, pero ahora es una realidad, y esa realidad que ya está aterrizada ya en territorio, y al ir a ver cómo están las instituciones educativas hay esas sorpresas. El área de saneamiento no abastece para el número de estudiantes que van a regresar a la presencialidad ahora, y mucho menos ya cuando regrese el 100%. De acuerdo, yo siempre, y lo he mencionado en varias ocasiones, pienso en los más chiquititos. Qué complicado que es sentar en una computadora a un niño de 4 o 5 años, es muy complejo, que es otro de los temas que hay que analizar. Isabel, gracias por el tiempo y por la gentileza, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, con sus observaciones frente a la decisión adoptada por el gobierno ecuatoriano del regreso obligatorio a clases presenciales progresivo. Esa progresividad se comenzará a ejecutar desde el próximo lunes 22 de noviembre. A prepararse. 7 de la mañana con 32 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.